Muy buenas noches, mi nombre es Sebastián Pacha y sean bienvenidos a Opinión Impopular, un espacio para decir lo que nadie me preguntó, pero que de todas maneras voy a decir. Hoy me acompañan dos grandes amigos, Carlos Rodríguez, es estudiante de Derecho en la Universidad de Piura, y Andrés Mendoza es diseñador industrial de la Universidad Católica. Dos polos totalmente opuestos, ¿no? Podría Pero decirse que sí. que nos En une teoría. bajo el mismo pensamiento. Bueno, chicos, Sí. bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo han visto la cosa esta semana? Ah, el Perú va a 1000 por hora siempre, ¿no? Perú siempre va a 1000 por hora. La situación política actualmente, pues, va a 1000 por hora. Concentrarse en una cosa es imposible porque al instante ocurre otra cosa y salen más pruebas y, pues, cada día todo está más complicado, ¿no? Exactamente. Solamente para resumir algunos de los hechos más relevantes de esta semana, si se me va uno, me dicen. Los dominicales nos sorprendieron. Panorama. Te quiero mucho, Rosana Cueva. Revelaron unos peritajes fotográficos que evidencian que Castillo sí conoce al proveedor del Estado, Roberto Aguilar, en una Ujú. pichallita. Ujú. Segundo, un colaborador eficaz revela que sí hubo coimas para, en este caso, del puente Tarata, que por cierto, hoy al sobrino de Castillo y a Pacheco les han dado 36 meses de prisión preventiva precisamente por ese caso, si no me equivoco. Por favor, si me equivoco, me dicen en los comentarios. Ujú. Bueno, el asesor del Minsatur resulta que es un mañoso y habría enviado sus fotos íntimas de su pareja Guido Bellido. Avelino Guillén, después de 8 meses, salió en Cuarto Poder a decir que en noviembre Castillo le pidió decretar estado de emergencia por un día, porque justo se había convocado una marcha para eh, pedir la vacancia, ¿no? Bueno, y nuestra señora, nuestra política favorita, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, ha dicho, bueno, si quieren elecciones generales, habrá elecciones generales. Y ya entrando un poquito más en materia, ya están las listas finales de los candidatos para la alcaldía de Lima, donde está, resulta que acontece un señor por el Partido Morado que es un velasquista. Se llama, ¿cómo es que se llama? Déjame buscar, se llama Guillermo Flores Gonzalo. Borda. Guillermo Ajá, Flores Borda. Guillermo Flores Borges. ¿Alguien le sorprende? En absoluto. ¿Qué Difícil, ¿no? piensas, Carlos? ¿Qué En piensas, absoluto. Carlos? Es que las cosas caen por su propio peso. Que el Partido Morado ponga a alguien de izquierda que manifiesta sus tendencias de izquierda y que para colmo se hace llamar cristiano, él es cristiano evangélico, pero es un progresista más. El Partido Morado es una cuna de progresistas. No es novedad, ¿no? No es novedad en absoluto. A mí no me sorprende en absoluto. A mí lo Sí, que me comparto. sorprende es el lavado que está haciendo. Y es muy estratégico, porque ha borrado todos sus tweets. ¿Cómo Eso así? supongo. Ya, Ay, eso supongo que ya irá verdad. saliendo, Sí, 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 ya irá sí. saliendo, pero Claro, porque lo, nosotros no es que lo- estamos levantando falsos testimonios acá para que nos llegue una querella de Tito Huanca. No, 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 no. Es que han habido tweets del señor alabando a Velasco. De hecho, acá yo tengo un tweet, o más bien un pantallazo de gente que le estaba comentando por una foto donde aparentemente salía al lado de un cuadro de Velasco. No entiendo muy bien el contexto, pero de que están, de que estuvieron, estuvieron. Y claro, ahora es que obviamente como se vienen las elecciones, entonces él estará pensando, ay no, ahora que Lima se ha ido tanto a la derecha, eso me va a salir mal, ¿no? Pero bueno, en general, haciendo como con un análisis en retrospectiva del Partido Morado, ¿ustedes creen que han cumplido esa promesa que ellos hicieron de ser un centro republicano, lo que sea que signifique eso? Andrés. Bueno, el Partido Morado no ha sido consecuente con sus ideas desde un inicio, porque ellos se han posicionado en su discurso como un partido en el que no comulgan con el extremismo de la izquierda ni con el extremismo de la derecha, pero en sus acciones terminan avalando lo que es el extremismo de izquierda que en ese momento tiene gran parte del poder. Entonces lo que vemos es que el Partido Morado de centro no tiene nada, es un partido que termina siendo
un furgón de cola de la izquierda que es tan retrógrada en este país y que siempre tira más para el radicalismo, ¿no? Por eso que ahora que lance a la alcaldía a un candidato de esa tendencia no sorprende para nada. Va muy de acuerdo a lo que ellos han estado proponiendo. Incluso con candidaturas como de Julio Guzmán, que muchas veces se ha presentado como una persona cauta en sus discursos, pero si uno leía entre líneas, veía que había cierta tendencia para darle un poquito de recursos a la izquierda en ese país. O los comentarios de Sagasti, donde dijo, nunca se me va a olvidar. Hubo 2 comentarios infames de Sagasti. El primero, no queremos que la gente con plata se vacune. ¡Qué rojo! Dios santo. Y la otra, la infame aquí, mi compañero que es de Piura, ¿cómo fue que dijo? Piura no es el Perú. Piura no es el Perú. Piura no es el ¡Qué Perú. conchuda, qué cara dura! Sí, le reclamaron por la falta de vacunas en la ciudad y le dijo, Piura no es el Piura Perú. no es el Perú. Piura no es el Perú. Y Piura en las 2 olas que hubo, en las dos primeras olas, sufrió muchísimo, porque Piura fue uno de los departamentos donde se moría más gente. Uh-huh. Decirle eso a un departamento que ha sufrido mucho y en el cual se escuchaban las sirenas a las 12, 1 de la madrugada, toda la noche, es un golpazo. Es un golpazo y es digno de un cara dura. Y te acuerdas, bueno, no es cara dura, a mí se me ocurre otra palabra, pero no lo voy a decir. Pero También estoy siendo yo suave. ¿te acuerdas, Carlos, que justo cuando a Sagasti, en ese momento que dijo eso, el gobernador se fue y todavía se hizo el ofendido? Ay, lamento mucho que el gobernador decida retirarse. Bueno, es que yo también me hubiera retirado porque no sé, si yo no sé, que ustedes me conocen como me pongo en Twitter. Yo no sé, yo me hubiera desconocido. Si me iban a cruzar los cables, si me dicen, o sea, si yo soy el gobernador y le dicen a mi gente que no, que Piura es el Perú. Pero una cosa que, ya que estamos hablando de Sagasti, a mí tampoco me gusta, tampoco es que me voy a prestar el discursito de estos reaccionarios con olor a naftalina que lo terruquean, como las pitucas estas que fueron a la librería. ¡Es un comunista! ¡Es un loco! No, o sea, el señor es de izquierda, Sí. pero, o sea, tampoco ese, es o sea, seamos honestos, entretener a Castillo, a Sagasti, o sea, yo sé que es una situación como que, bueno, pero, o sea, Sagasti. han desgastado un discurso de alerta. Lo han desgastado mucho en lo que es ahora la oposición. Eso es lo triste de los morados. Eso es lo triste. Y ahí tengo que discrepar un poquito de André, con André, porque él ha dicho de que no han sido coherentes con su discurso. Yo creo que sí han sido coherentes con su discurso, porque su discurso es vacío. Porque lo del centro republicano radical no significa nada. Yo se lo he conversado mucho con usted, con Sebastián. El centro republicano radical es el Perú como doctrina moderno. No significa nada. El Partido Morado es una acción popular sin historia. Y no solamente eso, sino que el partido Morado tiene aires de pensar que ellos son el Perú y de que ellos tienen la voz. La vez pasada, ¿cómo se llama el secretario general? Rodolfo Pérez. Rodolfo Pérez dijo que el Congreso no tenía legitimidad para elegir a los miembros del TSEC, tienen mandato vencido desde hace bastantes años, y dijo que no velaban por los intereses del Perú. ¿Cuáles son los intereses del Perú? Me gustaría preguntarle directamente a ese señor, ¿no? Según ellos, porque ellos dicen que los intereses del Perú son los intereses de ellos. Los intereses del Perú no son lo que la mayoría piense, sino lo que ellos piensan. En ese sentido, yo creo que el Morado se postula como un idealista que adecúa la realidad a su cabeza. No es que su cabeza la adecúe a la realidad peruana, sino que adecua la realidad a su cabeza y por lo tanto emite... Por eso tan baja popularidad. Por eso tan baja popularidad. Y es gracioso verlo. No, yo creo que no es gracioso verlo en las encuestas, no siempre se burlan del 2%. Yo creo que la mejor forma de demostrarlo es el video donde Julio Guzmán está comprando un helado. ¿Quién es usted? Yo diría cuando... Literal, el heladero le dijo, I don't know her. Cuando salió también esa caravana fue... La caravana, fue brutal, ¿no? O sea, fue brutal. Señor. Ay, ¿y por se qué los dice alguien de sube? provincia. Se los dice alguien de provincia. No, aquí no existe el Partido Morado.
Partido Morado no Exacto, existe. y yo me pongo a pensar también, hablando de estos mítines que han reunido pocas personas, esta foto que siempre ha circulado en las redes de los que estaban volanteando con Patricia Gamarra, me parece. Y eran 3 personas. Entonces a mí me encanta porque a mí nunca se me va a olvidar con una morada en Twitter me dijo, yo le estaba diciendo que, bueno, que fuera de Twitter no existían. Entonces ella me preguntó, ¿y con qué base dices eso? Su 2%. En su 2%. Su O sea, 2%. entonces, y esto me lleva un poco a lo que tú estás diciendo, Carlos, de esta concepción de que tienen, o esta idea de que el pueblo, o sea, lo que ellos son los que conocen los intereses del pueblo, me suena mucho a un discurso típico de un populista. No sé si ustedes han leído este libro de Enrique Krauss que se llama El pueblo soy yo. Y básicamente explica cómo los populistas de la tendencia que sean construyen su discurso y siempre que hablan del pueblo lo que realmente quieren decir es que están hablando de lo que ellos quieren. Entonces, sobre eso yo quisiera preguntarte a ti, André, ¿tú qué piensas ahora, o más bien cuál tú crees que ha sido el rol que ha tenido el Partido Morado, que a pesar de que son 3 tristes tigres en el Congreso, gozan de mucho apoyo mediático, les dan bastante tribuna y parece que un sector del establishment como que los apoya, porque de otra manera no les daría tanta pantalla. Entonces, por favor. Yo, a ver, creería que el Partido Morado juega un papel como de punta de lanza para lo que es los caviares, como se le suele decir, ¿no? Que son la izquierda que es, entre comillas, moderada y que ha estado rondando siempre en el poder, por más que no tenga representatividad. El Partido Morado en esa coyuntura sirve como una punta de lanza porque se representan a sí mismos como eh, una faceta de la izquierda que impone la moralidad como una gran verdad para poderse mostrar como un cambio en la política peruana, ¿no? Dejan de lado mucho lo que es las propuestas técnicas, económicas y todas esas cuestiones, porque para ellos la moralidad está por encima de todo. En base a eso discuten el resto y por eso que muchas veces no se presta atención a otros temas. Y la moralidad es muy subjetiva, algunas veces dependiendo de con quién se discuta. Por eso que a veces caemos en unas discusiones vacías cuando se empieza a debatir con estas personas. Y el Partido Morado se presenta de esta manera, como una propuesta limpia, pulcra, en donde las verdades para ellos son lo que ellos dicen. Y de esa manera es difícil poder entablar una conversación fructífera con ellos, ¿no? Porque se cae en los insultos, en fanatismos, en los antis, y en la cuestión de simplemente entrar a debatir con ellos ya es darles un punto a favor de ellos, ¿no? Esa es una forma en que ellos hacen política. La política del anti. Eso. O sea, si el Partido Morado tuviera ideología es el antifujimorismo, porque yo no sé qué une a personas como, no sé, por decirte, Sagasti, con Olivares, Belaunde y gente como Susel Paredes. O sea, tienen una concepción tan distinta y diferente del ver el país que se asemeja mucho a lo que con Carlos yo hablaba de Acción Popular. O sea, es lo mismo. O sea, tú tienes a gente como Lescano y a Vitocho y son casi que 2, 3 extremos opuestos, pero que los une el amor por Belaunde. Y el Partido Morado, bueno, su centro republicano. Y ¿Qué será sobre, eso? entonces es eso, ¿no? ¿Qué Entonces, será eso? ¿qué será? ¿Qué Y será? entonces agarran, como tú dices, la moralidad, pero yo creo que ellos usan que es algo que yo conversaba contigo, André, que ellos se dicen, o sea, se incluyen a sí mismos en la reserva moral para poder distanciarse de los demás y como que ponerse por encima. Y no es solamente algo que hacen los morados, sino que hace todo, como que todo este grupo de izquierda, de centro, no sé, pragmáticos que son así. Es por eso que ellos se hacen llamar de centro, porque ellos juegan por fuera de este partido caótico, entonces evitan Ajá, ensuciarse de alguna manera.
Yo lo Claro, veo ellos te ven de lejos, exactamente. Ajá. es Y más eso que es curioso. llamarse de centro, no es por una ideología que ellos la tengan bien planteada, es una estrategia para entrar en el juego. Yo lo veo de esa manera, ¿no? Exacto. Claro, Y son eso es curioso. pragmáticos, más nada. Y eso es curioso porque yo he escuchado, o leído, mejor dicho, porque felizmente no conozco muchos morados, conozco a uno, que tiene la misma concepción. La derecha me critica, la izquierda me critica. Algo debo estar haciendo bien. Cuando esto es totalmente falso. Si la derecha te critica, la izquierda te critica, los socialdemócratas te critican, los Todo el liberales te mundo te critican, critica. todo el mundo te critica, no es porque seas bueno, Claro. es porque algo estás haciendo Algo mal. estarás Entonces, haciendo. algo estás haciendo mal. Es porque no eres coherente con lo que dices y con lo que haces. No eres, no eres, no lo sé, todo lo que ellos simbolizan es incluso traicionero. Yo recuerdo mucho cuando en los primeros meses de la gestión Sagasti todo era un desastre. ¿Se acuerdan mucho del tema del vacunagate? Las primeras conferencias de La Sagasti en la cual canciller la canciller Astete diciendo que se había vacunado y y con que la Sagasti venia de sabía. Francisco Sagasti, Ajá. con la venia de Francisco Sagasti. La Y no segunda lista, solamente eso, ¿ah? La La segunda segunda lista que lista, nunca salió, nunca se supo. nunca se supo. El tema de, se me va, las conferencias, ¿se acuerdan cuando Sagasti empezó a hablar de no sé qué leía tema poemas. técnico y al Y final terminó la conferencia y todos los que estábamos viendo esa conferencia fue como, ¿qué dijo ¿las Charlie? medidas? ¿Qué dijo? ¿Y las medidas? ¿Dónde están las medidas? Los morados se olvidan de eso. Se olvidan que en ese momento zafaron cuerpo. Fue como, Sagasti no es un presidente morado, ¿no? Ya desligó del partido, ha renunciado. Pero ahorita sí, Sagasti fue Y el en presidente campaña lo morado. hicieron. Y en campaña lo hicieron. En campaña Increíble. zafaron Deslindaron de cuerpo. su propio presidente y Zafaron después cuerpo ahora lo usan. de uno de sus fundadores. De uno de sus fundadores. Y ahora forman parte del grupito de supuesta oposición que en realidad es oficialismo, y el oficialismo los odia. El oficialismo los odia, porque cada vez que un izquierdista tiene la oportunidad le recuerda las muertes del paro agrario a Sagasti. Los detestan y juegan en pared con ellos. Y Cae, Sagasti Son unos cae en tuvo tontos su útiles. propia la trampa. desfachatez de decir que no hubo muertos. Yo lo he escuchado. En La RPP audacia, él dijo que no hubo la audacia. la audacia. Y La verdad, entonces ¿no? sus defensores más aguerridos, no hubo muertos en el paro agrario. Pero tú saben esto, ¿saben qué es? Que es algo que yo hablé en un episodio anterior. Eso es gaslighting. ¿Qué es el gaslighting? El gaslighting es una forma de abuso psicológico en la que el abusador manipula a su víctima para hacerle creer que lo que percibe no es real, o sea, para hacerle cuestionar su realidad. Entonces, esto, de hecho, yo me inspiré en un artículo de un periodista, me parece argentino, donde él trasladaba esta práctica de abuso psicológico al escenario político argentino y cuando yo lo leía, decía, Dios mío, es lo que está pasando en el Perú. Porque él como que desmenuza en varios puntos cómo se manifiesta el gaslighting político y uno de ellos es hacer que la víctima cuestione su propia memoria. Yo no fui aliada de Castillo, Sigrid Bazán. No hubo muertos en el paro agrario, Sagasti. Nunca voté por Castillo, Ricardo Morán. ¿Se dan cuenta? Y esto vuelve al punto, porque estoy anotando todo lo que estoy diciendo, a lo que tú dices, André, de cómo se ubican por fuera de la discusión o de la mecha, como para tratar de eximirse de responsabilidades por las consecuencias de sus decisiones y las posturas políticas que promueven, ¿no? Claro, así es, pero veamos hasta dónde le funciona esto, porque ya, por lo menos ahora que vienen las elecciones municipales, es muy probable que no tenga mucho apoyo electoral o popular. Y en este Congreso ahora se ve que están un poquito buscando la salida de Castillo. Entonces, me parece que ahorita está en un limbo el Partido Morado. No sé hasta qué punto sigan con esta, eh, podríamos decirlo, herramienta
de hacerse llamar de centro, porque está quedando en un vacío tremendo que ya no convence a nadie, ¿no? Ni ellos mismos me parece que ya les termina de convencer. Y nadie los cuestiona. O sea, yo creo que el gran problema es que no se definen, ¿no? Porque asumir una posición política no es ni malo ni bueno, sino que es un hecho. Pues, bueno, hay gente de derecha y de izquierda, de centro, Es demócratas, que en fin, cuando ¿no? Pero uno, no, yo soy centro. ¿Y qué es ese centro? Entonces me acuerdo, ay Dios mío, ¿se acuerdan esto que se convirtió en un meme? Cuando no, fue Melumendi que puso el manifiesto centrista. Qué falta, que, man. Y escribió, ¿se acuerdan que hizo su tweet? Ay, Dios mío, ¿ustedes se acuerdan de ese tweet que yo, cómo fue que escribió mal Foucault? Entonces hablaba del liberalismo, ajá, Foucault, y entonces hablaba del liberalismo. Y para mí este señor es un buen representante de digamos, este grupo que se autoproclaman o se autodefinen a sí mismos, valga la redundancia, con una autoridad moral e intelectual que no tienen. Y que ahí es donde yo creo que está el tema de por qué los detestan. O sea, por qué, digamos, todas las facciones políticas desprecian el Partido Morado es como por esa arrogancia, ¿no? Por pesados, como yo le digo, ¿no? Chinches. Porque es que, ¿quién les dijo a ellos que ellos son los dueños de la moral? O sea, Susel Paredes me va a hablar a mí que ella es una persona proba cuando les destruían los medios para a las carretilleras que vendían su huevito de codorniz, se los destruía y todavía se enorgullece de eso. Salió en una entrevista con Rosa María Palacios y sonriente se comparaba con Hitler y las tácticas que usó el nazismo para perseguir a los judíos. O sea, me iban a no, decir que esa autoridad moral para criticar a mí. Y si es verdad, yo me tomé una foto con esa señora, no lo niego. Voy a cargar con esa cruz para siempre. Pero eso no significa que yo, ay, voy a arrodillarme ante ella. Bueno, todo el mundo se acuerda cuando yo deslindé del Partido Morado porque yo era morado. bueno, Creo que todos en algún momento me parece que le dimos el beneficio de la duda del Partido Morado. En algún momento. No creo que sí, nadie lo va a negar. sí, Ya o como, sea, a mí me parece que en un inicio la propuesta de un partido nuevo siempre viene bien, ¿no? En este mundo de política que pretende ser democrático y realmente son caudillistas, como Fuerza Popular o cualquiera de los partidos, ¿no? Un partido que pretenda ser democrático, pues viene bien, pero terminó siendo un partido caudillista, que tiene sus propios caudillos. Tiene a Julio Guzmán, que se negaba a abandonar el partido, y de eso hay un informe sobre el cual se tiene constancia de que Julio Guzmán se negaba a abandonar el partido. Tienen a Sagasti ahora. Y Porque pues Sagasti yo no terminó. diría que es un caudillo, pero sí coincido que tienen formas antidemocráticas. O sea, yo Tienen no, formas no los antidemocráticas. pongo, yo ciertamente no me voy a lanzar acá una crítica a DBA, o sea, tampoco yo los voy a poner al nivel de Perú Libre. No, No, por supuesto que no, no. Por jamás que no. supuesto que no. Ni de Pero, Nuevo Perú, ni de nada de eso. No, o sea, es que ese gente. en parte sobrevive justamente por la DBA también, el Partido Morado. pero no necesitas Recibe, ser DBA para ser caudillista, o no necesitas ser eh, porque el mismo partido Acción, ¿cómo se llama? Alianza para el Progreso, es caudillista. Es un partido Claro, de figura. Es un exacto. partido de Su figura, porque logo es de A de Acuña, La A no es la A de, ¿cómo se de llama? Alianza para el De Progreso, es Alianza de para el Progreso, Acuña. sino es la A de Acuña. es que El mismo Renovación Popular es un partido caudillista, porque no es la es que R de creo que Renovación, sino la R de Rafael. el Entonces, peruano, en realidad, la sociedad busca un caudillo. Incluso Exacto. sí, recuerdo una encuesta en donde si nos tocara, bueno, o sea, si eligiera un presidente que terminara siendo autoritario por el beneficio que ellos creerían correcto, ellos lo aceptarían. No recuerdo exactamente esa encuesta, pero dónde estaba, pero es algo que el peruano estaría dispuesto a aceptar, me parece, sin saber a qué es lo que se está metiendo, ¿no? eso sí. Busca como una mano firme que usualmente lo terminan por confundir. Pero tú sabes que eso es un fenómeno latinoamericano, porque cada país ha sufrido bajo Bukele, precisamente un caudillista, Bukele ¿no? ahora, por ejemplo. Él es un ejemplo. Bukele es un perfecto Y, ejemplo del cautillo populista.
Y eso a mí me preocupa bastante lo de El Salvador ahora que estamos hablando de ello, porque veo a un populista que cada vez se empodera más y está adueñándose del país con la anuencia del propio pueblo, ¿no? Yo sí tengo mis momentos facho y digo, sí, denle bala a los delincuentes, ¿no? Es como que métanle. Pero tampoco es una justificación para anular los derechos constitucionales de los ciudadanos de la manera que lo está haciendo Bukele, ¿no? Y los abusos que ha cometido. Pero volviendo a lo del Partido Morado y lo que decía André, porque estoy adoptando que también los morados, como tú dices, sobreviven porque la DBA los mantiene relevantes, ¿no? Como que lo usa de muñeco de, ¿cómo se dice? Sí, muñeco de paja, Saco de ¿no? box. Saco de box. Ajá, lo usa de saco de pera de boxeo, Era de boxeo. Le da y recursos, la le da DBA le da recursos. de vivir. Y viceversa, ¿no? Es una cosa bien curiosa, es como que se necesitan mutuamente. Yo ciertamente, yo reconozco que yo he sido moradofóbico, yo les he dado con palo, pero con palo. Yo me acuerdo cuando Patricia Gamarra, este tuit icónico, qué vergüenza. ¿Cómo fue que puso? No, no lo voy a decir acá, pero todo el mundo recuerda mi tuit a Patricia Gamarra cuando le puso un tuit a Curwen, a Susel, le dije castrista Málaga. Ahorita que ¿Qué más? ¿A yo quién acabo de más? recordar Sí, algo. pero a ver, recuérdame. Yo acabo de recordar algo y lo acabo de buscar. Y parece que no he tenido tan mala memoria y es muy buen ejemplo de lo que es el gaslighting político. ¿Me dejas compartir pantalla? Sí, claro. Mira. A ver, pero no veo tu. A ver. Miren esto. ¿Se ve? Sí, ¿Se es acordaron? claro. ¿Se acuerdan? Es Exacto. verdad. Eso es Zafar bastante. cuerpo. Zafar cuerpo de lo que No, hicieron. pero digamos, Olivares como que tuvo un momento de sensatez. Pero ya va, pero ¿cuánto tiempo nos dijeron que sí, que era un golpista, que fue dictatorial? Y Tenían Milagros que Leiva le irse. decía, es que fue una entrevista con Milagros Leiva y Daniel le decía, bueno, sí, fue un abuso de poder, pero no fue inconstitucional. Que me retrocede, hablemos del rol que tuvieron los morados en estas marchas de noviembre y que creo que fue la razón por la que Guzmán se alucinó como el próximo presidente del Perú, ¿no? Pensó que, ay, bueno, ya puse uno de mis mejores cuadros técnicos de presidente, ahora todo va a ir de maravilla y el próximo gobierno va a ser morado. Pero ya está, cuánto dijeron que era inconstitucional? Los desaparecidos que no estaban desaparecidos. Esa es otra muestra de gaslighting. Exacto. Eso es manipulación. Entonces ahí es cuando yo entiendo a quienes lo critican así a morir porque estuvo mal y el partido nunca ha hecho mea culpa o al menos un ejercicio de autocrítica por eso. Yo nunca he visto a Alberto de Belaúnde decir, ay, sí, ¿saben qué? No había desaparecidos. Que no me atrevo a sacar conclusiones, pero el hecho es que esos desaparecidos no están desaparecidos. Era gente que no había llegado a su casa, pero no es que se los había llevado la policía y los mataron. En fin, ¿no? Entonces, yo ahora veo con mucha preocupación que ese partido que eh, construye todas sus ideas supuestamente equilibrando políticas económicas, libertades económicas con libertades políticas, haya abrazado a un partido como Perú Libre, y que es lo que mismo que dice Andrés, ¿no? Que no han sido consecuentes con sus principios, por lo menos con lo que dice en papel. Si ellos entienden, creen y entienden que el libre mercado genera bienestar, pero también una cierta redistribución, bueno, perfecto, pero eso es totalmente incompatible con la premisa de Perú Libre. Aquí en Málaga, que bueno, o sea, yo sí me he tenido que tragar mis palabras. Yo reconozco que de repente se me fue la mano con el congresista Málaga, le pido perdón aquí en este espacio, pero a mí no se me olvida que usted una noche antes puso su foto ridícula
con su lapicito y que hay que voto por el Castillo, e inventándose todo un discurso, un poema, un relato, una cosa toda romantizada, de que voto por el profe, o sea... Tuvo como 15.000 likes ese ¿Se acuerdan? tweet. Y eso movió bastantes votos, ¿ah? Bueno, Eso en una movió. elección tan reñida es como que todo sumado, de alguna manera. Sí. Y todavía tuvo la audacia de que le preguntaron en este programa de Renato Cisneros con Josefina Townsend, le preguntaron, ¿se arrepiente de haber apoyado a Castillo? No, lo volvería a hacer. Después de saber de todo lo que ha pasado, volverían a apoyar a Castillo. Su antifujimorismo puede más. Parece que sí, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Es que el antifujimorismo, ya lo hemos conversado, ¿no? Antes, es irracional. Es una negación, es la negación de algo, de la figura de Fujimori. No importa que Fujimori o que Keiko, ya sea Keiko, ya sea Alberto, haya hecho algo. Es como la falacia Hitler un peruana, ¿no? Si Fujimori hizo esto, entonces es evidentemente malo y señalan con el dedo. Entonces, esa es la bandera de los morados. Eso es lo único que tienen como doctrina, lo único que tienen como idea. Y eso los llevó a escoger a Castillo, a pesar de que todos teníamos, creo que se llenó antes de la segunda vuelta de noticias que advertían del peligro de Castillo. Y no era necesario que se llene porque bastó con la entrevista que le... Yo siempre lo voy a decir, a Castillo no lo desnuda Fernando del Rincón. A Castillo lo desnuda Diego Acuña en la entrevista que le hizo. Y esa entrevista fue muy poco difundida. O sea, nadie, todos mencionan que Del Rincón lo hizo a Castillo, lo desnudó, Vergüenza Nacional. Vergüenza Nacional fue haber escogido a una persona de la cual ya teníamos pruebas de que era una completa piltrafa. Perdón si suena muy fuerte, ¿no? Pero todos que claro, que Saba Falabella era un monopolio. O sea, esa entrevista ya desnuda a Castillo. Lo desnuda como alguien que no sabía a lo que estaba postulando porque no tenía idea de nada. Y ahí estaba haciendo gala de todas sus propuestas autoritarias. Hablaba de control de todo. Yo control de precios, también cerrar entiendo, no comprendo por qué esta noticia se difundió. Y yo me acuerdo esta ingenuidad, Dios mío, es que parecen adolescentes, ¿verdad? Yo a mí nunca se me va a olvidar cuando Castillo estaba en un meeting, me parece que fue en Huánuco. No recuerdo exactamente el lugar, pero el hecho es que estaba como en una tribuna y dijo, vamos a desactivar la Defensoría del Pueblo. Entonces Susel Paredes pone un tweet, ay, presidente, por favor, señor Castillo, por favor, aclare, pues, aclare esas ideas. ¿qué significa eso que va a desactivar la Defensoría? O sea, esta gente era capaz de poner o sea, Castillo podía decir que nos iba a matar a todos, entonces Susel Paredes iba a poner un tweet y decir, ¿qué quiere decir con que nos va a matar? O sea, esa ingenuidad, yo no creo que eso sea ingenuidad, nada. No es ingenuidad, no es ingenuidad. No, era parte del antifujimorismo. Eso era una reacción del foro del antifujimorismo. Mira, y en cuestión del antifujimorismo, a mí me gustaría plantear una idea que es que el antifujimorismo podríamos dividirlo en dos, ¿no? Que es el antifujimorismo que está promovido por los líderes y el antifujimorismo que es promovido por la gente que simplemente quiere hacer activismo político. Porque el antifujimorismo que es promovido por los líderes sabe muy bien cuáles son las ganancias y los réditos económicos que van a recibir, promoviendo un odio hacia un, político que ya está en sus últimos días, y el otro que es el antifujimorismo que es promovido como un activismo, que es de una manera para sentir de muchas personas una satisfacción participar en la política y sentir que están del lado correcto de la historia, como ellos realmente lo suelen llamar. Entonces, los líderes saben muy bien que hay una gran masa que se ha resentido con el tiempo y que ha sido también condimentada por ellos, promoviendo un discurso histórico, ¿no? Pero llega un momento en el que han cautivado a tanta gente que ahora
promoviendo el tema del Fujimori nunca más, un lema tan vacío que le sirve para poder haberle dado la victoria a un candidato como Castillo, que es contradictorio porque gran parte del discurso de Castillo justamente era promover maniobras dictatoriales. Es un contrasentido porque en su afán por evitar que una hija del que fue un dictador, buscando todos los mecanismos y todas las formas para evitar que esa hija llegara al poder, terminaron promoviendo el discurso y de alguna manera reinterpretando o tratando, como tú dices, Sebastián, de engañarse a ellos mismos para evitar escuchar esas proclamaciones autoritarias de Castillo, ¿no? Era un sinsentido. Yo creo que al final terminamos perdiendo todos y el antifujimorismo ya no tiene razón de ser. Por más que le duela y por más que de alguna manera suene como promover un fujimorismo, que no tiene nada que ver, porque el antifujimorismo, si ellos promueven la lucha contra la corrupción, han terminado fortaleciendo a que podría ser uno de los peores gobiernos del presente siglo, ¿no? Habrían salido a marchar hace rato, ¿no? Hay muchas razones válidas para protestar contra el gobierno por esos motivos y no han salido a marchar, se han subordinado a él. Y es algo que Carlos plantea en su columna Parasitando al Fantasma. Ciertamente el antifujimorismo nació como una oposición legítima a un régimen dictatorial, pero con el tiempo se convirtió en una excusa para lavarle la cara a cualquier político corrupto que lo único que necesita es no llamarse Fujimori. Porque entonces si realmente fuera anticorrupción, despreciarían de la misma manera, con la misma intensidad a Keiko y a Cerrón. Pero a Cerrón lo ignoran o fingieron ignorarlo porque no les convenía darle atención durante la segunda vuelta, pero cuya figura siempre estuvo muy cercana al presidente y además ahora es prácticamente quien está gobernando. ¿Cómo les quedó la cara después de que Castillo, es que en verdad Castillo les vio la cara de estúpidos, de verdad, o sea, porque Castillo le dijo, a Cerrón no lo van a ver ni de portero. Y eso está registrado. Bueno, y hemos visto a Cerrón entrando más una vez a Palacio, lo hemos visto abrazados de la mano, puso a Cóndori de ministro de Salud. El nuevo ministro de Salud también está vinculado a... Bellido fue premier, Barranzuela fue su abogado. Cerrón es el presidente de facto en este gobierno. Exactamente. Entonces, ahora, yo me acuerdo un tuit de Marcos Cifuentes, nuestro mejor amigo, que, ahora que, eso fue después de las elecciones, dijo, ahora que ya pasaron las elecciones, vamos a concentrarnos en Cerrón. Ahora. Te debiste haber concentrado en él desde hace tiempo, porque este señor no es que es un presunto corrupto, no, es que está sentenciado por corrupción. Exacto. Y tiene otros procesos abiertos, pero prefirieron ignorarlo. Y es curioso porque me trae otra vez a lo que tú estabas diciendo hace rato, Carlos, que el oficialismo detesta a esta gente que los ayudó a llegar al poder. O sea, son tontos útiles. Exacto, son los tontos útiles. Y esto me recuerda, no sé si ustedes han visto este documental de Netflix que, ¿cómo se llama? Cómo convertirte en un dictador. No lo recuerdo bien, pero hace como una explicación. Entonces, hay un capítulo que dice los tontos útiles. Entonces describe, ¿no? Personajes que utilizas a tu favor para tu agenda y tus objetivos. Y de verdad Cerrón Cerrón no tiene sangre en la cara. O más bien, Cerrón no tiene vergüenza de nada porque él les dice, sí, yo los utilicé y todavía sacó, ustedes no sé si vieron hace unos días, recontracagó a Anaí Durán, ahí está trabajando en la presidencia del Consejo de Ministros, y ahí fue que empezó toda la mecha de Anaí Durán con Nuevo Perú, y Cerrón muriéndose de la risa. Es que Cerrón está muriéndose de la risa, o sea, de verdad que
qué imbéciles, o sea, él debe estar diciendo, ¿cómo fue fácil manipularlos? ¿Sí o no? ¿Qué pensarán ustedes ahora que estamos hablando de este personaje? Andrés. Yo quisiera hacer como que un paréntesis porque tal vez haya gente que haya votado por Castillo y vea este video y dirá, bueno, del otro lado teníamos a Keiko, como usualmente suelen decir, ¿no? Pero el problema, en mi opinión, radica en que en su afán por evitar que Keiko ganara, viendo todos los pros y los contras de la candidata, en ese afán por centrarse en Keiko, le han dado un cheque en blanco a Castillo. Han ocultado todas las cosas que tenían que haber sido criticadas a Castillo. Entonces, si pasamos por una etapa que era haber elegido mal en primera vuelta y haber tenido dos opciones en donde lo que teníamos que hacer era ver cuál era la opción menos caótica para el país, ellos no lo hicieron. Ellos prefirieron evitar todas las acusaciones a Castillo y prefirieron centrarse en Keiko Fujimori. El único que terminó participando en la segunda vuelta fue Keiko Fujimori contra Keiko Fujimori. Al final Castillo se puso de un Como que no lado y, estaba, claro, y fue un ¿verdad? candidato ausente. Terminó siendo un candidato ausente. Y al final la segunda vuelta terminó siendo, como te menciono, ¿no? Keiko Fujimori contra Keiko Fujimori. A eso nos llevaron al final. Porque todas Y sus actuaciones fueron vergonzosas. De Pedro Castillo durante la segunda vuelta. Ustedes recordarán el debate en Chota, por ejemplo. El debate presidencial también. El mismo debate del equipo técnico. Todo fue a favor de... o sea, todas las actuaciones del grupo técnico de Perú Libre, todas las actuaciones del candidato de Perú Libre, que en este tiempo era Pedro Castillo, eran vergonzosas. Y eso no importó. no importó, y no No importó. importó porque estos autores intelectuales de quienes yo hablo en el primer episodio de este programa, utilizaron sus plataformas deliberadamente para vender una versión idealizada de Castillo, y yo creo que es a ellos a quien deberíamos Y le dieron el cheque cuestionarnos. en blanco. Exactamente, porque Ujú. yo coincido con Andrés y con muchas personas que de repente no comparten los mismos ideales políticos que yo, pero que me han dicho que es improductivo recriminarle a una persona por su voto, porque finalmente a quien nosotros elegimos en segunda vuelta no necesariamente refleja nuestra posición ideológica, ya que finalmente votamos por default. Hay un dato por ahí, recuerdo que casi el 80% de la población no votó por ninguno de los dos candidatos que pasó segunda vuelta. Y yo no cuestiono a quienes genuinamente vieron una esperanza de cambio en Pedro Castillo o a quienes por X o Y, con justa razón, no le iban a dar un voto a Keiko Fujimori, porque ciertamente la señora, la imagen negativa que tiene no es inmerecida. Yo cuestiono y a los que voy a seguir metiéndoles el dedo en la llaga es a esta gente, como tú dices, Carlos, que les dio un cheque en blanco. O sea, yo no puedo creer, y ya esta es como la quinta vez que lo digo en la semana, pero es que yo no puedo creer que una persona como Steven Levitsky se haya lanzado con esas barrabasadas, esas Está mudo vergüenzas. Levitsky. ¿Sí? Está mudo Claro, Levitsky. la Está vergüenza mudo. Está es que, mudo. obvio, si tú, Mudo. Está mudo. yo más bien yo le digo, señor, espero que este tiempo que esté callado esté leyendo su libro de cómo mueren las democracias, porque parece que no lo leyó, se olvidó de No lo todo lo que leyó. usted escribió ahí, porque es que yo no lo puedo creer, o sea, yo he visto gente estudiada con títulos que yo consideraba pensante, inventarse unas cosas y hacer unas gimnasias mentales para justificar su voto por Castillo, que como hablamos una vez tú, contigo, André, esos análisis no estaban basados en la realidad, sino que estaban basados en el sesgo. O sea, finalmente todo era lo que ellos querían creer que iba a pasar. Entonces, ahora que no pasó, o más bien ahora que se chocaron contra la pared, lejos de reconocerlo o de mínimo hacer una autocrítica, defienden lo indefendible. Entonces cargan contra la oposición. Ah, no, es que todo es culpa de Keiko. Esa es otra técnica del gaslighting, que es intercambiar la posición de víctima, de victimario a víctima. Ah, no, todo es culpa de Keiko. Susel Paredes. Ah, no, esto es Keiko, es que Rosa María Palacios, los fraudistas que generan desestabilización. Este es Hildebrand, los Patricia ultraderechistas, Arevalo. Patricia Patricia Arevalo Arevalo. diciendo, señora K, déjenos en paz.
Yo le respondí con esa imagen del pata que está manejando en bicicleta y se mete el fierro en la rueda y se cae y se saca la... Keiko, déjanos en paz. ¿Qué está haciendo Keiko? ¿Qué está haciendo Keiko? ¿Qué está haciendo? Comiendo chicharrón. Yo no sé si Está ustedes han acompañando a la leído... hija a las sesiones de fotos en cosas, o sea, ¿qué está No sé si haciendo? ustedes han leído, ¿cómo se llama? Rebelión en la Granja, de George Orwell. Es un librazo. Si no lo han leído, se lo recomiendo muchísimo y a la gente que está escuchando. Es muy parecido a lo que hacía quien emula Orwell en ese, que es el cerdo Napoleón, que intenta ser Stalin, diciendo, no, todo lo malo que pasa en la granja no es mi culpa, es culpa de Bola de Nieve, que bueno, intenta ser Trotsky, ¿no? La persona autoritaria nunca va a aceptar su culpa. Siempre la culpa siempre tiene que canalizar hacia otra persona. Y ese es Fujimori, y en eso tiene mucha culpa. Yo creo que lamentablemente en este país el antifujimorismo también se ha filtrado en el sistema educativo. Y de eso va a ser muy difícil salir. Va a ser muy difícil salir porque cuando tú moldeas una mente para que exista un momento de odio, así como existía en 1984, cuando la gente gritaba contra la imagen de Emmanuel Goldstein, la razón no existe. No existe el pensamiento. Y contra eso el remedio es muy Es difícil. La inconsciencia y la irracionalidad. Y la irracionalidad. No existe razón en ese momento. Lo único que existe es sentimentalismo. Por eso es que la gente, a los políticos en general, les conviene tenernos, no voy a decir analfabetos, sino emocionales. Emocionales, porque la emoción le gana a la razón. Entonces, Sí. esa forma de canalizar el odio a Fujimori viene de la educación. Y la educación en nuestro país, lamentablemente, por culpa de ministros que vienen desde hace muchísimo tiempo, ¿qué vamos a hacer? Claro, pero ahí yo discrepo un poco en lo último, porque también para mí el fujimorismo y el antifujimorismo es como el yin y el yang. Y si desaparece el fujimorismo, desaparece el antifujimorismo, porque es que el fujimorismo también es la política para mí de la destrucción, del desastre, porque, o sea, Keiko Fujimori, ella podrá ser muy buena para organizar su partido, ¿ok? Ella será muy buena gestora, porque haber organizado un partido como lo hicieron en el 2016 y ganar en primera vuelta con el 39% habla de una muy buena organización partidaria, ¿ok? Pero ya lo que ella hizo con esos congresistas... Sí, tienes razón, Sebas, pero Sí, ahí yo tengo una he objeción. leído, mira, pero yo he leído incluso a Rojos, para que tú veas, o sea, yo he leído a Rojos decir, si Keiko Fujimori se hubiera quedado quieta, tranquis, con sus 73 congresistas, no le hubiera hecho la vida tan imposible al Matusalén. Ay, perdón, PPK, gracias a Dios que te liberaron. No, No, disculpa. sí, de verdad, a mí yo tengo muchas discrepancias, pero felizmente el Claro, PPK está en su casa. o sea, si eso se hubiera, Ya si está, ellos hubieran perdón, llevado ya claro, si está. ellos hubieran llevado la fiesta en paz, Ujú. seguramente Keiko Fujimori hubiera ganado en las próximas elecciones, PPK le hubiera puesto la banda. Y esto me trae un poco a que Castillo es como un hijo de Becerril. No quiero decir que es un hijo del Fujimorismo, Sí, porque voy a sí, sonar como Alberto Vergara. Estaba en eso sí. mordiéndome la lengua. Porque yo sí me acuerdo cuando los Fujimoristas apoyaron las marchas Solamente de Castillo, para fastidiar a PPK. solo para fastidiar a Yo ahí PPK. tengo una objeción. Yo tengo una objeción, ¿sabes por qué? Porque el Fujimorismo ya no es solamente Fujimori, o mejor dicho, Fuerza Popular. El Fujimorismo es una hidra ahora para la gente. Ustedes han visto esa figura de la hidra con la cabeza de Hernando de Soto y con la cabeza de López Aliaga. Entonces, para esta gente la narrativa ya no es Keiko Fujimori únicamente, sino el Fujimorismo y sus tentáculos. El Fujimorismo está presente en el concurso de belleza. El Fujimorismo está presente. Entonces, si se retira Keiko Fujimori, siempre van a tener de dónde agarrarse, creo yo. Entonces, ahí Claro, no estoy tan seguro. sí, es verdad. Pero No estoy tan ciertamente seguro. yo creo que es peor tener el apellido Fujimori y estar en política que te relacionen con el Fujimorismo. Ay, ¿quién tiene suena una alarma? No. Sí, aquí. ¿Ves?
Se ha encendido una alarma de carro por aquí. Pero, Ajá. ahorita se apaga, perdón. Pero apaga el micro un momentito, porque... Sí. Ajá. Claro, y es algo que conversábamos, ¿no? Que entonces se inventan estos términos, Carlos, que parecen unas cosas que tú se las escucharías a un niño, el fujiaprismo, el Fujiporquismo. fujiporquismo, o la nueva de la República, el fujicerronismo, o la de Alberto Vergara, la izquierda fujimorista, o sea, lo dicen en verdad. Yo cuando dije la derecha soviética, lo dije de manera irónica, ¿ok? Lo digo para molestarlos. No es que yo genuinamente crea que exista, o sea, es que conceptualmente es incompatible decir derecha soviética. ¿Cómo es decir Claro, claro. el fujicerronismo? O sea, ¿qué no piensas? ¿Qué no tiene en la cabeza? Yo digo, y ¿saben? Hablando justo de Vergara, para que se den cuenta de lo irracionales que son estos antifujimoristas, que, como dice Andrés, son los que hacen activismo y sus líderes. Bueno, resulta que esos líderes, esos activistas antifujimoristas, se estaban almorzando a Vergara porque dijo que de qué sirve un antifujimorismo que diga no a Keiko, pero que no diga no a la destrucción de la democracia. O sea, el señor ciertamente, a pesar de las discrepancias que uno pueda tener con él, tuvo un momento de sensatez, ¿no? Porque estaba criticando precisamente lo que estamos diciendo nosotros, de que, o sea, este antifujimorismo no es antiautoritarismo, es anti-Keiko nada más. Y estaban todas estas cuentas de los trolls que tiene esta gente. Ay, ya se volvió de la DBA, está como esta clase media golpista, limeña. Clase media golpista ¿Cómo le limeña, vas a dice. decir, cómo le vas a decir a Vergara DBA, Alberto Vergara? O sea, ¿qué nivel de insensatez es ese? Y lo Bueno, preocupante es que esta manera de hacer política desde el anti parece que cada día más se está institucionalizando. Como que ahora no es imposible, o sea, esto ¿sabes? De llegar a los extremos, como que esto imposibilita la búsqueda de consensos, del diálogo, porque ciertamente, como dijo Andrés un momento, es imposible dialogar con una persona así. O sea, ¿cómo yo puedo entenderme con una persona que de arranque nos dice que nosotros somos unos fachos? Porque, Creo que falta más participación política, pero en serio, o sea, no solo quedarse en el Fujimori nunca más o el eres un caviar o eres un comunista. Falta realmente participación política que se base en una ideología clara de la gente y realmente unas ganas también de poder servir a su sociedad, porque ahorita estamos copados por gente que se aprovechan justamente de los cargos políticos. Claro, eso sí. se escucha muchas veces que se ha mercantilizado la política. Y justamente porque se le da espacio a esas personas, porque se ha dejado de hacer política contradictoriamente. Y y sobre todo desde las ideas, como decía ¿no? Carlos hace Eso. un rato que era justamente las emociones le ganan a la razón. Y me parece que eso lo sabe aprovechar muy bien la izquierda. Sí. Ellos aprovechan mucho de este mensaje que es contundente, pero muy vacío, y que no sirve de nada para poder desarrollar este país. Al final termina sirviendo para hacer de ganar, como le sirvió a Castillo, pero no nos sirve. Justamente falta participación política, que es lo que no hay ahorita. Y que se siente Y yo, mucho en la ausencia de líderes, ¿no? sí. Yo creo que Ahora también, más que nunca. agregando a la participación política, hace falta volver a estudiar al Perú. Porque muchos, como digo, nos estamos repartiendo la política peruana, en mi opinión, esa es una opinión muy personal, entre los sátrapas que quieren entrar al Estado a quitar y a robar y a tomar su botín y luego irse a los 5 años. Háblese de Acuña, por ejemplo, de Luna, de esa gente que realmente no tiene vocación política. Y tenemos los idealistas, ¿no? Como la gente del Partido Morado, que vive en su nube y que no aterriza a la realidad peruana. Hace falta, yo creo, en política volver a estudiar el Perú desde sus raíces, entender su historia, entender su realidad, entender que la gente
trabaja y entender que la gente se esfuerza y la gente es chamba y la gente es muy, muy, muy capitalista en general, ¿no? De querer libertad para emprender, libertad para realizar su propia vida y que esos aspectos necesitan estudiarse para hacer una verdadera política basada en la realidad peruana. Me parece que eso se ha dejado mucho de lado. Nos estamos dividiendo entre aquellas personas que entran al Estado a coparlo y a robar, y entre los idealistas que intentan imponer su visión del Perú a fuerza, y eso no calza, y la gente lo rechaza. Eso creo que sería, para empezar, ¿no? Hacer una verdadera política en el Perú, pero no sé, lo veo Sí, lejano. tiene razón Carlos cuando menciona que falta volver a estudiar el país, porque Sí. yo cuando escucho a políticos, discúlpeme, pero políticos usualmente de izquierda, sí, suena reiterativo decir izquierda, pero es que la izquierda hace política, lamentablemente. Mala, pero hace política, a comparación de la derecha que ni siquiera intenta hacerlo. O por lo menos no lo hace tan contundentemente, ¿no? Y es que Mm. la izquierda usa frases tan, me parece ya anticuadas, como hablar de unos Andes, como ellos lo suelen decir, para dividirlo con la costa, o una especie de enfrentamiento, como si fuéramos sociedades ya tan lejanas, pero con el pasar del tiempo el sector urbano ha crecido tanto en el Perú que ya no es lo mismo hablar del Perú de hoy que el de los años 60. Cuando hablan del Perú de hoy, pareciera que siguiéramos hablando del Perú de los 60, que estaba a puertas del golpe de Estado de Velasco. Nos hemos quedado atrapados en el tiempo, pareciera. Ellos se quedaron atrapados en los 7 ensayos de Mariátegui, creo yo. Ajá. Se quedaron atrapados en los tiempos en que se escribieron los 7 ensayos de Mariátegui, porque los leen y los leen y los leen y siguen interpretando el país a partir de esa interpretación maoísta de la realidad. Yo siempre he dicho, ¿no? Aquí en el Perú surgió uno de las peores vertientes de la izquierda, que es el maoísmo andino, que es el mariateísmo. O sea, es tan potente que ha calado en muchísimas personas y está destruyendo las bases democráticas y las bases del Perú en general. Pero bueno, o sea, ya es una discusión un poquito más ideológica, no Claro, quería ¿no? tocar. Sí. Pero yo coincido en el análisis que hacen ustedes que hace falta una participación política seria que discuta no solamente con forma, sino también con fondo. No quedarnos en discursos vacíos que prometen soluciones simples para problemas complejos y que quizás nada más puedan funcionar en el corto plazo, que es lo que me parece que sucede con partidos como los morados, quienes más, diría yo incluso que Avanza, todos estos partiditos nuevos o digamos toda esta nueva ola de caras nuevas en la política que están intentando hacer política, pero que finalmente no, o sea, se agradece el gesto, ¿no? Se agradece la intención, pero en la práctica fallan mucho en las formas y eso a mí me parece que viene precisamente a raíz de esto, de lo que ustedes dicen que no entienden bien la realidad y tratan de adaptar su propia cosmovisión de la vida a la realidad, y entonces se generan esos problemas. Así que si algo podemos darle algún insumo a los morados, porque que tampoco es que vamos a darles con palo, asúmanse de izquierda. Así, miren, se van a quitar un peso encima, se van a sacar esa cruz. Asúmanse de izquierda y por favor, no se sientan como, o sea, ustedes Tendrían más podrán, votos. ajá, exactamente, tendrían más votos además. Y por favor, no se crean la reserva moral, porque la moral es subjetiva y no es que en sus filas estén, Dios mío, María Teresa de Calcuta, Juan Pablo II, lo que sé yo. Así que asuman sus errores, las consecuencias que ha tenido. Finalmente el pueblo se olvida rápido, pero por lo menos sean consecuentes con lo que dicen y hacen. Eso Sí. para mí sería clave. Porque tampoco yo voy a lanzar, yo no comulgo con estos que ven la política como una herramienta para destruir al adversario. O sea, tampoco voy a lanzar con estos discursitos de La la política DDA. adelante, pues.
Claro, pues exactamente. Yo La no política. voy a ir por la política adelante y de que, ay, como no me gustan los morados deben desaparecer, los morados son los traidores del Perú. No. O sea, eso para los loquitos de la DBA en sus spaces de Y para la las bromas. mañana. Ajá. Y para las bromas, Y nada para las más. bromas, y para las bromas, como cuando bailamos, cuando, cuando le quitaron la Cuando le inscripción. quitaron. Ah, bueno, que hablando de eso, bueno, para tirarle su última pullita, a mí me parece muy curioso que los morados en la segunda vuelta, cuando Keiko estaba cuestionando los resultados, ellos estaban hablando de un jurado nacional de elecciones probo, recto, pero cuando dio este fallo, que los dejaron sin inscripción, ¡es de arbitrariedad! ¿Qué pasó? Siempre cae en su propia trampa. Es que Siempre es cae en eso. su... Ahí es eso. Entonces, ahí Es está, que pues. ellos cavan la trampa. Ellos cavan la trampa y ellos caminan hacia ella. Exactamente. Igual que con los Ellos cavan la fallecidos de las trampa. protestas, termina siendo Claro, cíclico. claro, los Claro, fallecidos de las protestas, claro. Es que ellos cavan su trampa y ellos caen en ella porque caminan voluntariamente hacia ella. exactamente. Y esa es otra manera, esa es otra manifestación del gaslighting, es que como leí bastante de eso, es que el discurso del abusador es contradictorio porque está desconectado de la realidad, entonces cae en incoherencias, incluso en periodos muy cortos de tiempo. Así que bueno, lo mejor es que se asuman la izquierda, porque esto no es un espacio de la antipolítica, se asuman y ya no sean tan espesos, por favor. Que yo no dudo que habrá gente con muy buenas intenciones en ese partido, pero no sean tan espesos, por favor. Nicolás Talavera me parecía decente, por ejemplo. Sí, sí, sí. Decente. Sí, No es no, de mi, no es de mi agrado puro, porque, bueno, yo no soy liberal, pero eh, Talavera. Talavera era decente. ¿Verdad? No, Dentro de la sí, no, claro que dentro de la sí. inmundicia que representaba, ¿cómo se llama esta señorita? Úrsula Moscoso diciendo de que el APRA debería desaparecer. Ahí está, bueno, ahí Amiga, está, esa es la política adelante. Es que es muy la difícil. política Yo delante, trato, de pues. verdad, y de verdad a mí se me hace muy difícil, como que yo trato, ¿no? De no juzgarlos y no caer en esto. Pero entonces pienso en todos estos momentos y me pongo modo facho de BA y me pongo moradofóbico. Pero bueno, asuman los pasivos de sus caras más representativas. También eso es otro consejo, porque no solo Úrsula Moscoso, ¿ah? Es No, también Patricia Gamarra, es uy, ¿quién más? Bueno, Curwen no le prestó su camioneta a Guzmán y los defendía. Dios mío, ¿no? Dios trabajó santo, para pero ellos. bueno, ahí Trabajó está, para pues. ellos. Pero bueno, chicos, yo creo que fue todo por hoy. Ha sido un placer que me acompañen hoy acá. Ya saben que están invitados para la próxima. Y será, bueno, hasta más tarde, hasta mañana y hasta luego. Muchas gracias, André. Muchas gracias, Carlos. Los chicos, Un gusto, cuídense. Sebastián. Chao, chao. Ya, no se vayan.